Bueno, les agradezco a todos por participar en este panel. Creo que los temas que vamos a tocar son muy importantes porque todos estamos en situaciones nuevas, entonces es como que nos fuerza a conectarnos más y charlar de los temas que a todos nos preocupan, porque en todas las áreas, todos los sectores de la economía, del mercado, digamos, están afectados por la pandemia del COVID y la televisión también. Solamente que los medios, por un lado, están en su mejor momento y por otro lado, están en un momento muy complicado. Entonces, es como cómo hacemos un equilibrio entre esas dos variables, digamos, de cómo hacer de que el momento que todos nos están viendo, también nosotros estemos con ideas y estemos pensando en el futuro y no nos quedemos de alguna manera atomizados por la situación que nos rodea. Así que bueno, muchas gracias a todos. Los voy a ir presentando en base a las pantallas que veo. Acá está Marce arriba, Marce Villegas, ella es gerente de contenidos del 13. Luego tenemos a Pato Daujotas, directora de contenidos de Canal 10 de Uruguay. Michelle Wasserman, ella es SVP de Endemol Internacional, experta en formatos. Y ahí el señor que no necesita presentación, pero que bueno, que es un lujo tenerlo. Gracias, Palo, digamos, presidente de Maquel, conductor, empresario, un amigo. Gracias a todos por participar. Realmente, como les decía, creo que es muy importante que nos estemos conectando y conversando sobre todos estos temas que realmente son muy importantes para nosotros. Voy a hacer una cosa que no va a quedar bien para las mujeres, porque realmente es un panel lleno de mujeres que me encanta. Voy a arrancar con el señor de abajo, porque es una persona, digamos, que, digamos, en mi caso, por lo menos personalmente, me llena de admiración, digamos, cómo él continúa siempre produciendo y presentando propuestas todo el tiempo en televisión. Es un gran empresario, es un gran productor, y él, pese a la pandemia, pese al COVID, está realizando un show de entretenimiento semanal en televisión abierta, muy popular, con mucha audiencia. Entonces, bueno, era muy importante hoy que, Palo, nos acompañes y nos cuentes cómo seguir produciendo, cómo seguir llevando entretenimiento que es tan necesario en este momento a las pantallas. Vos lo estás haciendo, no paraste un segundo, seguís, estás tomando precauciones, cambió la forma de producir. ¿Qué pasa con el financiamiento y los anunciantes? ¿Qué pasa con los canales? Contanos un poquito cómo lo ves. Bueno, Agustín, gracias. Primero que nada, para mí es un placer poder estar en este panel. Estoy muy contento por las caras que veo. Estoy feliz de verte ahí a vos como moderador. Arrancamos nuestra amistad hace muchos años, a pesar que las cosas, a veces el tiempo no tienen proporción a la calidad, pero creo que en este caso sí. Y es un reinventarse, Agustín, y a todas. Buenas tardes a todas las chicas, a las señoras, las quiero mucho. Es reinventarse. Cuando nosotros nos avisan que comienza el COVID, que no podíamos tener invitados, fue muy duro porque quizá el 50% de nuestro formato eran invitados y otro 20% volátil también invitados porque son músicos o celebridades que van entrando y saliendo. Y tuvimos que hacer lo que venimos haciendo hace 24 años, ¿verdad? Reinventarnos rápido. Me hizo recordar a aquella vez que cuando estaba en Canal 9, una tormenta hizo algo muy loco, que fue arrancar de raíz la antena de Canal 9 y la tira sobre la estructura y desaparece el canal en 20 minutos. Y cómo salíamos nosotros el sábado siguiente parecía imposible, pero salimos desde un teatro sucio y viejo, pero salimos. Y ahora fue lo mismo, ahora tuvimos que reinventarnos y cada semana pasa algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, las primeras 3 semanas la audiencia quería todavía una información y asociarse al COVID desde el dolor. Quería ver informaciones dramáticas. Y en el cuarto sábado la audiencia cayó bastante porque lo que sentíamos era eso, que ya la gente no quería más dolor y quería volver a ser feliz, quería volver a tener esperanzas y nos volvimos a cambiar, ¿verdad? Entonces, esa sería una primera parte, Agustín, para saber
y sobre todo chequear qué tal nos estamos escuchando y todo, y te entrego de nuevo la palabra. Hay mucho para hablar. Bueno, así es. Muchas gracias, Palo. Y bueno, vamos a ir con un ping-pong, digamos, hablando entre todos. Estuve leyendo algunas entrevistas que hizo Michelle en las últimas semanas, porque Michelle representa muchos formatos de entretenimiento. Y bueno, la gran pregunta es eso, ¿no? Lo que vos estabas contando con las restricciones, cómo seguir adelante. Hay muchos formatos que ya estaban vendidos, estaban a punto de salir en diversos países, y bueno, eso se tuvo que frenar, digamos, por toda esta situación. Pero también, por otro lado, vi lo que contaste, Michelle, que en Israel, por ejemplo, hicieron una final de Gran Hermano, aún con las restricciones, que Chile está lanzando un formato nuevo, aún con las restricciones. O sea, se puede seguir produciendo, hay países que lo están haciendo. ¿Cuál es tu experiencia, Michelle, en estos últimos días, digamos, de lo que ocurrió con los canales, que seguramente están con miedo de alguna manera de cómo realizar esos shows, pero por otro lado hay mercados que se están obviamente arriesgando porque hay mucha demanda de entretenimiento? La gente como que se fue cansando un poquito de la información y ahora quiere entretenerse, ¿no? Sí, Agus, gracias. También, igual que Palo, primero una palabra para decir que es un honor compartir el panel con vos, Agus, y con el resto de mis colegas y todos amigos. Bueno, un poco la palabra de Palo, reinvertirse, es bastante atinada porque nos pasó eso, ¿no? Algo inesperado, y en Endemol, que tenemos casas productoras en más de 125 países en el mundo, nos agarró con distintas etapas de producción, en algunos casos shows por lanzarse, en otros shows en plena producción o en postproducción, y distintos tipos de shows, desde shows de cocina, shows de reality, como decías recién, Gran Hermano, de música. Entonces, fue como una especie de, primero, un aprendizaje forzoso de cómo encarar la situación y qué medidas tomar. Yo manejo Latinoamérica y puedo contarte un poco la experiencia de Latinoamérica, que aplicamos en Latinoamérica, pero me sirvió mucho porque en estos 2 meses me hice, creo que, un máster de producción viendo lo que otros países estaban aplicando para resolver con soluciones de producción situaciones que les tocaba encarar de distintas índoles. Y aplicamos todo lo que se llama benchmarking, no necesariamente que nos pasó con Gran Hermano, porque en Latinoamérica no lo teníamos, pero con lo que se resolvió Gran Hermano lo pudimos aplicar a otros shows. El caso de Gran Hermano es uno de tantos, y es interesante contar que a la semana que declaran la cuarentena en Israel, teníamos que sacar de la casa después de 130 días de confinados a los chicos. ¿Y cómo haces para que el show más grande de Israel se proyecte en la pantalla con la magnitud que ese show lo amerita, cuando en la versión original tenés 300 personas en el piso? Y cómo se resolvió desde la manera de producción fue algo súper atractivo, pero no solo en términos de creatividad, porque esta vez en la situación que estamos encarando te fuerza a ser más creativo de lo que ya pensabas que eras, sino también en términos de costos. Cuando estás con los costos limitados, cómo afrontar esto, y se resolvió de manera creativa y de una manera súper eficiente. Y eso lo pudimos aplicar a otro tipo de shows. Acabas de mencionar un show que lanzamos en Chile el jueves pasado que se llama The Big Music Quiz, que el show Chile lo pensaba para hacer en la realidad normal, donde necesitas 200 personas en el piso. Entonces hicimos una solución de producción con una pantalla proyectada de 180 grados, en donde compilás a 200 personas virtualmente. Y eso te da la sensación de un estudio que no hay 200 personas presentes, pero están presentes virtuales. Y esto de reinventarse es aplicar estas soluciones de producción y llevar la creatividad a niveles que en otro momento no te hubieras imaginado que se pueden hacer. Y sí, muchos shows que estaban por lanzarse se pospusieron, muchos shows no se cancelaron, pero dijeron los vamos a hacer más tarde, pero muchos shows se pudieron resolver para ahora hacerse, inclusive que todavía estamos en cuarentena. Porque también la realidad es que cuando nos abramos, no se va a poder producir como antes, por lo menos no al principio. Entonces todavía vamos a tener que pensar no en estos momentos, sino en un futuro cercano de cómo adaptar estas técnicas de producción. Y la verdad, como dice Palo, hay mucho para hablar, pero también quiero dejar lugar a preguntas y a mis compañeros.
Bueno, la verdad que es todo muy interesante porque de alguna manera, escuchando casos de otros países también, nosotros, bueno, es como que toda esta crisis se ha basado en eso, en ver qué está pasando en tal país, si alguno va abriendo más. Este fin de semana vimos como hay gente que está de fiesta en Taiwán y es como que nos da una esperanza de que la normalidad todavía existe y que vamos a volver a lo que estábamos antes. Quiero hablar también con Pato porque Patricia, digamos, estaba encaminando proyectos realmente muy fuertes también en Canal 10, inclusive uno con Natalia Oreiro, digamos, que es Got Talent, creo que es, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con todo eso, Pato? ¿Van a seguir con los planes? ¿Uruguay está empezando a reabrirse? ¿Cómo ven ustedes también la situación? Bueno, antes que nada, como decía Pablo, Michu, gracias por la convocatoria. Es un placer poder tener esta conversación con ustedes y alimentarnos de las experiencias de los otros, ¿no? Cuando pasó esto, lo primero que hicimos fue tratar de entender dónde estábamos parados, porque también yo soy directora de contenido del canal, pero no podemos desconocer que es un negocio. Entonces, lo primero que pasó fue con una retracción comercial automática, y lo que empezamos a hacer fue a extender bastante los programas en vivo que teníamos, recién Pablo decías esto de que la gente al principio capaz que quería ver sufrimiento, drama. Nosotros tratábamos de dar mucha información y ser muy consistentes con eso, tomar medidas muy rápidamente y buscando protocolos de producción de los países donde ya esto había empezado, como en Italia o en España, y tratar de decir, bueno, ¿cómo hacemos con los equipos de producción? Tener equipos duplicados, conductores desde la casa, y fue como de repente decir, nos animamos a ver a un conductor en el piso y a otro en la casa desde el Zoom, y resultó que la gente se sentía reflejada con esa realidad. Entonces, lo que nos pasó es que naturalmente el rating subió muchísimo, pero siempre desde la información, desde el relato de cómo mantenerse saludable, de cocinar, agregamos segmentos, no sé, cómo no tirar nada, cocinar con, no sé, lo que hay en la heladera, todo que hiciera que la gente se sintiera acompañada ya que no podía salir. Y a raíz de eso nos tocó primero salir de la urgencia de lo que era el día a día y el vivo, mientras veíamos cómo iba un poco la conducta comercial y también cómo podíamos reacomodarnos. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, en el programa que vos mencionabas, Got Talent, una cantidad de horas y horas y horas y horas filmadas, pero teníamos que reinventarnos para editar, y editar eso desde las casas y con, digamos, ya no tenés a la gente en una isla con 2 o 3 personas que están viendo un corte y cuentan historias. O sea, nos tocó tener un mes de abril de entender un poco dónde estábamos parados. Y la realidad es que salimos de esa coyuntura muy airosos porque la gente en el sentido de televisión abierta creció. Si bien algunos de los anunciantes no volvieron a las pantallas porque tenían de repente productos para la venta que ya no iban a tener el stock para venderlo, o algunas empresas globales tomaron medidas globales, ¿no? De paremos la inversión hasta nuevo aviso, hubo lentamente un regreso que, si bien no estamos en lo óptimo, estamos lejos de lo óptimo, sí como que ese susto o ese parate inicial se fue acomodando a poquito. Empezamos a tener otro tipo de clientes también. Y bueno, empezando a pensar en esto, que también haciendo mucho, como decía Michu, benchmarking con colegas, sobre todo de España, sabíamos que iba a haber una ola de interés en el COVID que lentamente se iba a ir transformando en una necesidad de otra cosa. Nosotros somos un canal meramente productor, así que lo que hicimos fue poner en on la maquinaria de vuelta con todos los protocolos, con todo lo que esto implica. Usamos, creo que todos, la palabra reinventarse. Creo que trabajamos en una industria que nos obliga a reinventarnos por distintos motivos todo el tiempo. Si algo que sabemos es que lo único constante es el cambio. Entonces esto creo que fue una prueba más muy fuerte, pero en esa línea, ¿no? Y sí vamos a estrenar Got Talent, y sí estamos en preproducción ya también de MasterChef Celebrities. O sea, no, muy interesante, Pato, que igualmente, más allá de lo que ocurra con los anunciantes, Canal 10 de Uruguay por lo menos no paró. O sea, según lo que me estás contando, van a seguir estrenando entretenimiento, los big shows siguen, los planes siguen. Es muy importante esa información, porque yo, digamos, lo que siento es que algunos canales es como que se preocupan como un poco
digamos, un medio no puede dejar de vender alegría, entretenimiento, emociones, información, es como que es parte del medio. Es complicado también, por otro lado, porque tenemos una preocupación real, que es que también los anunciantes en este momento, muchos no están vendiendo, tienen que frenar sus inversiones, pero el medio está en su mejor momento, eso es lo que decía al principio, ¿no? Sí, nosotros igual tenemos un sistema de producción y de ventas y demás interno que nos ayuda a que los riesgos que tomamos siempre están realmente medidos. Entonces, porque obviamente estos no son shows económicos, y lo que nos va a pasar también, que es algo que con lo que tuvimos que lidiar todos dentro del grupo de contenidos, es que de repente hay una frustración real de que lo que vas a ver al final no va a ser lo que hubieras querido en una realidad de febrero, por ejemplo, no sé. Todo está haciéndose con una reducción de costos. ¿Cómo van a ser los participantes? ¿Tienen idea de cómo van a ser los participantes? ¿Van a estar con, no sé, tapabocas, distanciamiento? Porque es un show de talentos, ¿no? Sí, hay una parte que ya está toda grabada, así que esa parte ya está y estamos en proceso de postproducción. Claro. De aquí en más todo lo que sigue, donde hay mucho vivo, estamos trabajando con médicos especialistas, además de tener los protocolos de otros países, protocolos que generamos dentro del canal mismo. Tenemos 2 médicas especialistas con los que estamos viendo cada caso en general. Lo que ocurre en Uruguay, que de repente hay algunos departamentos que no han tenido ningún caso y que de repente traer a un participante a Montevideo, después tenés que ver cómo haces para que vuelva a ese lugar donde de repente hay 0 casos, y ha pasado con una mujer, por ejemplo, embarazada, que viajó a un lugar donde no había y después hubo... No, inclusive como productor, a mí lo que más me preocuparía, digamos, porque los productores siempre tenemos que pensar siempre en lo peor, porque digamos, esa es un poco nuestra misión, digamos, pensar en todo lo malo que pueda pasar para que garantizar de que todo salga bastante bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona dentro de los participantes de un reality show se enferma y tienen que entrar todos los participantes en cuarentena? ¿Lo pensaron? Sí, pensamos de todo, te imaginas. Primero, por suerte, para bien o para mal, las empresas importantes que tienen estos shows, y acá un poco Michu lo decía, ya han tenido bastantes experiencias en Europa, y eso a nosotros nos sirvió para saber también un poco cómo resolvieron determinadas cuestiones. O sea, creo que acá los que les tocó peor fue a los que tenían los programas en vivo o las finales en distintos países. Sobre todo ficción. Y tuvieron que salir a cambiar todo sobre la marcha, ¿no? La realidad es que hay protocolos donde va a haber testeos y en los casos que se amerite las cuarentenas necesarias y demás. Tenemos mucha información de protocolos de las empresas productoras grandes, sobre todo de estos 2 programas que estamos trabajando, y se toman todas las medidas extremas por los participantes, por nuestra gente. En los casos claves de los integrantes de producción vamos a tener equipos o personas duplicadas, siempre dentro de lo que es escala, ahorrando, porque claro, o sea, todo esto no va a tener... No, porque es un show igual. O sea, es difícil ahorrar con estos shows, ¿no? Porque son shows muy importantes. O sea, estamos hablando de Masterchef o Got Talent, son formatos fuertes. Bueno, el contenido va a ir sobre algunas cuestiones, no sé si serán menos cámaras o un poco más de menos de postproducción o lo que sea, pero va a ganar la historia. Va a tener que ganar la historia porque hay cuestiones, o sea, si nosotros queríamos ver una final en vivo de un super teatro, hoy no la vamos a ver, por ejemplo, porque la realidad es que no, y no es lo mismo ver gente así como cantando y gritando y estando con toda la efervescencia, tener a alguien sentado un asiento sí, un asiento no. Pero sí va a haber ahorro de costos, son necesarios, porque la realidad es que el mercado cambió y esto es una industria que se tiene que autosustentar, y va a ganar la historia por sobre, no sé, la cantidad de cámaras, la cantidad de horas de postproducción o lo que sea. Muchísimas gracias, Pato. Y bueno, hablando con Marcela, porque Marcela está a cargo, digamos, de todos los contenidos de Canal 13, que es uno de los canales fuertes de Paraguay. Marce, también ustedes, bueno, como estaban diciendo todos, tenemos 2 realidades. Por un lado, la sintonía está mejor que nunca de los canales, ha crecido el encendido, la gente se ha volcado mucho a los medios tradicionales. Por otro lado, están los anunciantes que
tienen que recortar inversión publicitaria, entonces eso también frena un poquito las ganas que tengamos de producir, pero por otro lado los demás canales del mundo siguen produciendo y siguen presentando novedades. ¿Cómo lo ves vos desde ustedes o cómo les agarra a ustedes también todo esto? Y la verdad que nosotros el año pasado hicimos una unión una convergencia porque también tenemos un canal de cable que es Unicanal, Aire Digital, y este era un año con el 13 donde, bueno, nos tomamos todo un tiempo desde la nueva gestión que asumimos con el canal, de unirnos, organizarnos, y este era como el año donde teníamos muchos proyectos. Algunos ya los iniciamos en diciembre, pero la verdad es que creo que nos pasó lo mismo a todos. Empezamos a hablar con amigos de España, gente que ya había pasado esto y cómo lo estaba haciendo, porque esa era la gran pregunta. Nosotros somos 2 canales 100% productores, no había forma de parar, no era una opción jamás entrar en latas. Entonces, con esa premisa teníamos claro que teníamos que seguir trabajando con la audiencia. Obviamente trabajamos mucho el tema de las noticias, pero sí, en el 13 particularmente somos un canal de entretenimiento, entonces lo que hicimos fue modificar un poco los contenidos, trabajar con las figuras, y sí, era complicado porque era llevar a las figuras a su casa, prepararles lugares y software y cosas para empezar a hacer el programa. Nos pasó lo mismo. ¿Será que está bueno hacer un magazine a la mañana con un conductor a través de Zoom, Skype o lo que sea? Se van a aprender todo un tema con los invitados, pero todo se pudo, ¿no? Porque nada, es parte del cambio y nos adaptamos creo que bastante bien. Con el tema de producción no paramos, así que creo que nos pasa un poco de todo. Es como que nos tomamos un tiempo para repensarnos o reorganizamos con protocolos como todos, que pasa así, pero teníamos muy claro que no había que parar. La otra parte importante eran los clientes. Por suerte tenemos una comunicación muy, muy cercana con ellos, son aliados, amigos, y nada, empezamos a ver y ayudarles a ver qué comunicar, ¿no? Porque creo que ahí es donde tuvimos todos como una semana de reorganizarnos, pero seguimos. Nosotros la verdad que la pasamos bastante bien porque seguimos con el apoyo de los clientes, obviamente trabajando otro tipo de propuestas de las tradicionales que ya habíamos hablado, y armamos un montón de programas. Por ahí nos fuimos más hacia los servicios, a lo musical, a la educación, o sea, como que viramos un poco por la empatía con la gente, porque nada, veíamos que eso es lo que hacía falta, ¿no? Más allá de la información que hicimos especiales y demás. El tema era como que cambiar el contenido de lo que la gente estaba necesitando. Teníamos programas que sí estaban por salir, algunos los retrasamos un poco y otros los readaptamos, que vamos a estrenar ahora. El programa de Humberto Rubín, que es un programa que está hecho con colegios, pero lo vamos a sacar igual, obviamente en una versión renovada. Y nada, y la verdad que es una oportunidad, porque vimos que pudimos llegar a un montón de gente que por ahí físicamente a veces costaba más. En cuanto a los costos, nosotros, la verdad que también, o sea, estamos con la readaptación, obviamente que hay que cuidarnos un poco, pero no, nada, nosotros no paramos, ¿no? O sea, para nosotros fue muy importante. Después, sí, por ahí se adelantaron otros proyectos que teníamos, que es esto más de estar presente, del streaming, de los contenidos, pero vamos, no paramos, ¿no? Y no te digo, fue por ahí el momento que nos pasó a todos de frenar, pero seguimos. Bueno, la pregunta básicamente es, bueno, quería también conversar un poquito con Pablo sobre el tema comercial, porque hablamos mucho de anunciantes, él maneja muy bien esa parte. Pablo, ¿cómo? Porque vos ves que, bueno, me imagino que la situación es igual para todos los canales del mundo, los medios, obviamente, la repercusión inmediata, digamos, de una baja de inversión afecta, obviamente, los planes de cualquiera. En tu caso, ¿cómo lo estás manejando vos? ¿Hay una baja masiva muy grande o no es tan así? ¿Y vos qué opinás sobre el tema de qué tiene que hacer un canal con el entretenimiento? Porque tampoco podemos parar, digamos. O sea, son variables que son complicadas para cualquier ejecutivo en este momento, ¿no? Estoy de acuerdo. Algo que vienen diciendo
y cambiando el discurso los gurúes mundiales de administración, que a mí me llama positivamente la atención, es el hecho de dejar de mirarnos a nosotros mismos, Agustín. Y eso cambia drásticamente la situación. Cuando empiezan los clientes a asustarse por el COVID y empiezan a salir, lo primero que uno hace es, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo sobrevivo? Y sin embargo, si tomamos el riesgo, entre comillas, de cambiar la película y decir, espera un poco, ¿cómo está pasando mi cliente? ¿Qué necesita mi cliente? ¿Qué necesita esta persona que está conmigo hace tantos años y yo conozco perfectamente su sistema de distribución, conozco cómo trabaja el consumidor paraguayo, la consumidora paraguaya, sé qué dicen las leyes del transporte, puede hasta ahora, porque el asunto me parece que se detiene, Agustín, cuando yo pienso solo en mí. O sea, si yo sigo solamente, espera, no me dejes porque se me cae el programa, entonces automáticamente le estoy diciendo a mi cliente, en realidad no me interesas. En realidad vos sos un proveedor para que yo siga teniendo oxígeno. Totalmente. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Yo creo que un medio, me parece que muchos de los medios están externalizando demasiado una preocupación que me parece que no debería ser así, porque nosotros vendemos show, vendemos entretenimiento, y está bien, es cierto que hay una situación puntual, pero como vos decís, muchas veces, yo lo he hablado a veces con ejecutivos de la parte comercial de medios, que te dicen, tal cliente bajó la inversión, tal cliente, y yo muchas veces les pregunto, y bueno, ¿y qué estás ofreciendo? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, no, tenemos lo mismo de siempre. Y bueno, no sé, Palo, digamos, hablándolo con vos, que vos también sos alguien que vendés producción independiente todo el tiempo. Si nosotros los independientes no nos reinventamos todo el tiempo y no ofrecemos cosas nuevas, nadie nos va a comprar nunca nada. O sea, entonces yo lo que le digo generalmente a los medios es, ¿qué novedad tienen para este año? ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué van a lanzar? ¿Cómo vamos a arrancar el 2020? Entonces yo veo que no hay muchas novedades en general, y después veo que cuando hay una crisis, lo primero que le decimos a todo el mundo es, estamos en crisis. O sea, y la verdad es que yo tampoco creo que sea el camino ese, ¿verdad? No sé qué opinan. El miedo es lo que paraliza, Agustín, eso es lo que pasa. De hecho, que Agustín, a nosotros nos sirvió mucho generar proyectos musicales, teatrales, era un poco acercarse a la gente a través de esas cosas que sentía que perdía. A ver, la gente está encerrada en su casa, de repente se transformó en médicos, maestros, tantas cosas, y necesita esa compañía, necesita desestresarse un poco. Entonces, productos, te digo, musicales, era como un poco volver y darle otras cosas, ¿no? Y después los grandes formatos que con Michelle estuvimos hablando mucho, o sea, hay forma de hacerlos, es una nueva oportunidad, porque la verdad que esto no va a pasar enseguida y nos va a hacer trabajar a todos diferentes. Yo creo Aparte, que todos vamos a tener una conciencia diferente. Mira, hay casos... Sí, hay casos que nosotros, de hecho, con los tres hemos hablado en estos días sobre esto. En el caso de Endemol, nosotros proponemos 4 tipos de soluciones distintas para adaptarnos, por un lado, con las limitaciones de producción y protocolos que Pato recién hablaba, y tratando de atraer y mantener a los clientes, que hoy es un nicho, porque lo primero que reducen las empresas es la comunicación. Entonces, hoy lo que hay que hacer es mantener una propuesta original para la audiencia, porque como televisoras y televisoras generalistas que somos todos, tenemos el deber de informar, pero tenemos el deber de entretener. Y la gente quiere salirse un poco del COVID sin ser ajeno que existe esa situación. Entonces, en los contenidos nosotros no los llevamos, pero los sostenemos de la manera que estamos entreteniendo. Claro, tampoco podés entretener olvidándote de la situación, porque va a quedar mal, digamos, hay gente que la está pasando mal, pero sí, digamos, de alguna manera seguir entreteniendo, que es lo que la gente está buscando, ¿no?
Exacto, recién Pato hablaba de no esperemos la gran final en un teatro de 300 personas, pero sí esperemos al MasterChef. Nosotros tenemos proyectos originales que venían desarrollándose, que llevaban un rumbo y, como dice Marce, se readaptaron para poder hacerse en la cuarentena, en la situación actual. Proyectos grandes como MasterChef o el Yo Me Llamo, que en Paraguay también se hizo, que en el caso de Bolivia o Perú, digamos, se mantiene una marca, el anunciante ya está cautivado porque es una marca que les vende y que le funciona, la audiencia es leal a esa marca, pero se adecúa a hacerse, en el caso de Bolivia, por ejemplo, con los participantes remotos desde la casa, hacerse un spin-off, o en el caso de Perú, se va a seguir haciendo en estudio, pero sin audiencia, en vivo, sin público en el estudio, y además, más allá del objetivo, que es el premio final de coronarse como la estrella de Yo Soy, o Yo Me Llamo, en algunos países se llama de una manera u otra, es además que cada personaje va a padrinar una familia de bajos recursos, y ahí le llevaste una solución, por ejemplo, a un supermercado. Entonces lo brandeás y le das al cliente y al anunciante una solución linkeada a una causa social, pero además estás ayudando y haciendo una causa para una familia que realmente lo necesita. Entonces llevas al coronavirus sin la fatalidad de llevarlo por medio del entretenimiento. O en el caso de MasterChef, nos agarró en España, por ejemplo, en los últimos 2 episodios. Entonces, no podemos dejar de producirlo, pero tampoco se puede producir en las condiciones. Pato hablaba de duplicar equipos. Hoy te das cuenta que tenés que hacer las cosas igual con la mitad de gente, porque se te enferma uno y tenés que cuarentenar al equipo entero. Dividir lo que tenés. Exacto, exactamente, ser más eficiente, porque se te enferma uno y cuarentenaste, tenés que cuarentenar a todo el equipo. Entonces hay protocolos y soluciones de producción que hacen que las grandes marcas se adapten y adecúen para seguir siendo brandeables, rentables y llevarle la solución al anunciante, mantener al televidente y generar un entretenimiento. Y en algunos casos muchos se animan, como decía Pato, y decía Pablo recién, hay que animarse también y hay que arriesgar con cosas nuevas. En el caso de Chile, el programa que sacó, en ningún país en Latinoamérica se había hecho. Y esto me da mucho orgullo decir que Chile va a ser como un caso ejemplo no solo para dentro de los casos de Endemol, porque es un formato que viajó mucho en Europa, pero nadie se le ocurrió hacerlo en este momento o cómo hacerlo, sino en el mundo, que se pueden hacer cosas que no estaban pensadas para estos momentos, pero se pueden adaptar y que llevan un gran despliegue, pero al finalmente adecuando los recursos de forma eficiente lo puedes llevar adelante. Bueno, una pregunta, Pato, a ver si también de alguna manera hablamos un poquito de... estábamos conversando sobre el tema de los anunciantes, digamos, de lo que los canales tienen que seguir haciendo, pero mi preocupación es, con el consumo, obviamente que también se disparó lo digital, la gente está muy pendiente de los medios tradicionales, recurrieron masivamente a los medios tradicionales en una primera instancia, ahora buscan entretenimiento, pero si los medios... repercuten o toman esa repercusión comercial como algo catastrófico en el corto plazo, a largo o a mediano plazo, esto no puede de alguna manera, digamos, una preocupación que les planteo a todos, pero quería empezar con Pato. No, mira, sí, a ver, primero que nada, nosotros sabemos que tenemos desde hace tiempo, si vamos al pasado la radio, después el cable, ¿verdad? Siempre hemos tenido un nuevo competidor con respecto a la televisión abierta, por decirlo de alguna manera. La realidad es que creo que todos sabemos también que si bien la torta se va achicando porque hay un poquitito de dinero que se va dando a las nuevas experiencias, ya sea digitales o demás, el medio de comunicación que más inversión recibe en general de todos los anunciantes siempre es la televisión abierta, y es el único que te puede mantener la relevancia y hablarte en tu idioma y hablarte de tu coyuntura, y eso no va a cambiar. Entonces, depende mucho de lo que quieras ver, ¿no? Pero digo, no hay ningún medio digital hoy masivo que masivamente pueda mandar un mensaje o que pueda compartir un mensaje como lo hace la televisión abierta. Entonces, esa cuestión de coyuntura, de relevancia y demás, yo creo que la tele no lo va a perder. Ojo, que para eso también hay que adaptar los contenidos, ¿no? Y nosotros venimos trabajando en esto hace bastante. Antes Marcela decía, las latas no eran una opción. A mí me pasa que estamos en un camino parecido. Nosotros
nos diferenciamos mucho, nos pusimos en el lugar donde somos el canal uruguayo y tenemos el 70% de producción nacional y eso nos hace diferente. Entonces, no somos comparables, o sea, capaz que alguien está mirando el canal y está viendo en otro aparato otra cosa, pero digo, no ofrecemos el mismo contenido y estamos muy parados desde hace ya mucho tiempo en el entretenimiento y la información, que es lo que nos ha dado resultado. De hecho, todos nuestros programas que teníamos, que ya venían de varias temporadas ahora al aire, como, bueno, no quiero hacerle acá publicidad a colegas de Michu, pero los formatos que no eran tan big show, por decirlo de alguna manera, o que ya tenían un desgaste a lo largo de los años, con todo esto que pasó, crecieron en rating. O sea, nosotros, si bien extendimos las noticias y teníamos más información durante el día y demás, la gente se quiso distender y se quiso reír, y los ratings, a partir de que todo esto pasó en marzo, con los mismos contenidos, programas que eran nuevas temporadas, crecieron. Entonces, yo creo que sí hay una merma natural de la torta publicitaria, porque salen nuevos medios y entonces el anunciante tiene que probar, pero es muy difícil que alguien tome en un corto plazo la relevancia de poder ser relevante, coyuntural y demás, como lo es este tipo de medios. Me quedo un poco con lo que estaba diciendo Palo también, en cuanto al digamos, cómo, digamos, falta un poco más quizás de empatía, digamos, con la gente que también financia toda esta actividad, porque bueno, sí, perdón, ahí yo quería decir algo antes. Nosotros somos una plaza pequeña, un país pequeño, y de la única manera que hacemos, y Michu lo sabe bien porque Chef lo hicimos desde la temporada 1 con mucho esfuerzo, nosotros todo lo pensamos desde el día cero con el departamento comercial. El contenido desde la génesis, y ahora esto nos va a llevar a estar cada vez más unidos, pero no es que nosotros como contenido decimos vamos a hacer esto y después ventas a hacer lo que pueda. O sea, cada paso que vamos dando lo vamos dando desde el día 1 en conjunto. Claro, como tiene que ser, tiene que haber. Muchas veces uno encuentra ese problema en los canales, que no hay comunicación entre el departamento de producción o de contenidos y el comercial. Es algo que naturalmente se ha dado en la mayoría de canales con los que yo he trabajado. Y eso es lo que estaba diciendo Palo. Yo creo que perdón, tenemos como que comparto el mismo caso, porque al ser canales productores no se puede conseguir una relación sin estas dos patas, ¿no? La comercial, porque vos generás un montón de ideas, pero necesitas el apoyo de tus clientes. De hecho, muchas cosas también las hacemos después de hablar con los clientes en sí, ¿no? Entonces, y ese ejercicio ya era parte de nuestro día a día, y hoy hizo que esto se fortalezca mucho más. Entonces, bueno, de hecho, con los tres produzco, y con los tres, cuando me reúno, incluimos a las patas comerciales. El otro día tuvimos, el último call lo tuve con Patricia y todo el equipo, y con Pato claramente dijimos, Gustavo, que es el director comercial del canal, necesitamos que esté, y tuvimos que cambiarlo por él. Con Marce, cada vez que me voy a Paraguay, tenemos todo el equipo, y también la semana pasada en el Zoom que hicimos, y es algo que yo, y ustedes saben que cuando lo traigo a la mesa, no solamente cuento la idea, que como dice Pato, el contenido es el rey, y es lo que tracciona al resto, pero lo que damos es soluciones brandeables, soluciones de producción, porque somos, además de distribuidores, productores, soluciones de producción aplicable a la situación de hoy, pero soluciones comerciales. De hecho, estábamos hablando de la manera de producir hoy, es con un crew limitado en el piso o remoto. Y cuando hablamos de remoto decíamos, teníamos contenidos que son brandeable friendly, le decimos, amigables para el anunciante, en donde vos exponés las partes de la casa, los productos de limpieza, que es lo que hoy se invierte más, y decís, esto se lo podemos vender así, así, así. Entonces, cuando hablamos de contenido, hablamos no solo de si sirve o no, si a la gente la va a entretener y le va a generar algo, sino cómo se aplica a la pantalla y le puede llevar, como dice Patricia, somos un negocio al fin del día, pero para seguir andando y cumplir nuestra función de entretener, informar y educar,
necesitamos también la inyección del dinero. Entonces, para sostener eso es cómo hacerlo. A ver, Michelle, vamos al grano. Michelle, me dijiste que estás hablando con Marcela, estás teniendo Zoom calls y Canal 13 no quiere lanzar nada de lo que va a producir en cuanto a entretenimiento. Entonces, ya que vos sos un poco más abierta, digamos, y estamos entre nosotros nada más, ¿qué están planeando? Porque cuenten algo, porque realmente desde el año pasado que están anunciando, amagando que van a hacer cosas y no dicen nada. No, eso es secreto profesional. Paso a Marce que quiere hablar. Pero están planeando algo, Marcela, eso es importante. ¿Están planeando algo? Obviamente van a hacer entretenimiento. Yo creo que como terminando de cerrar, o sea, si nos preocupa el tema del streaming y on demand y todo lo que se está viniendo, y todo eso siempre está y tenemos que adaptarnos a eso, sí, pero yo creo que la tele, los contenidos, vamos a seguir haciéndolos, pasándolos en más plataformas, ¿no? Marce, ¿cuándo creen ustedes? Es cierto que estamos todavía en plena crisis, pero bueno, en Paraguay realmente estamos por pasar a una nueva fase, se está liberalizando bastante todo, estamos saliendo de ese encierro absoluto, no sabemos por cuánto tiempo. Por ahora, hoy la situación es bastante mejor, digamos, que la que preveíamos hace meses atrás. ¿Ustedes tienen algún plan, digamos, de cuándo podrían sacar un nuevo formato grande o en el Prime o alguno de los formatos que están negociando? Más o menos, decir, bueno, antes de fin de año o ya todo se corrió para el 2021. No, yo creo que les dije, no paramos muchas veces, no puedo decir nomás qué, pero sí, o sea, este año, no, yo creo que eso una de son las buenas cosas noticias también porque que hicimos desde contenidos es que habremos hecho 500 grillas, versión pandemia, pero sale un formato grande en el Prime en el 2020, digamos. Va a salir un formato nuevo en el Prime en el 2020 de Canal 13. ¿Podemos decir eso? De hecho que nuestro Prime está muy sólido y... No, ya están produciendo, pero digamos, por un formato internacional, ¿verdad? Y sí estamos armando algo, estamos cerrando nomás ahora esto, de cómo readaptarnos, ¿no? Pero, y serían 2 o 3 meses, digamos. Estoy como anticipando. Menos que eso. Bueno, buenas noticias. Palo, no, y digamos, no solo en Canal 3, en todo Paraguay. Digo, estamos trabajando con distintas emisoras. Bueno, igual con Telefuturo estaban por sacar Minuto para Ganar, y eso me imagino que saldrá también, o sea, porque eso ya estaba anunciado, digamos. Bueno, Minuto es uno de los ejemplos de los grandes formatos que adaptamos. Ahora también estábamos en la misma situación que Bolivia, sonografía hecha. Sí, tenían todo listo, ya está. Todo listo. En ambos casos se retrasaron porque son formatos muy ambiciosos, son grandes, y obviamente estamos adaptando a las circunstancias. En el caso de Bolivia estamos saliendo ahora en breve, se ajustaron algunos factores, y en el caso de Paraguay lo estamos trabajando para poder hacerlo también. Palo, hablábamos, volviendo un poquito a eso que estabas comentando, que me pareció demasiado importante, ¿no? Ese ejercicio de empatía con el anunciante, de acompañarlo, de repente uno saber que está con dificultades y si el anunciante no puede, también inclusive si es un anunciante de hace mucho tiempo, ver cómo uno también continúa. Vos dirigiste ya medios abiertos, porque inclusive ya fuiste director de Canal 13, dirigís medios, tenés una amplia experiencia en todas las áreas. ¿Vos qué harías en un canal en este momento, si tuvieses en un canal, digamos, un canal a tu cargo en este momento, con esta crisis, cómo la encararías? ¿Cuáles serían tus ideas? Si podemos hacer un ejercicio, digamos, porque me parece que es importante en este momento aportar todo lo que uno pueda de ideas o de iniciativas, porque esta crisis realmente nadie la sabe cómo manejar, estamos todos aprendiendo en el camino, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es bajar una línea en donde hablemos de algo que no tenga que ver con el miedo, repito, Agustín. Nosotros en Paraguay tenemos una realidad absolutamente diferente que la de Uruguay. Hace mucho tiempo que vivimos como Animal Planet o como Discovery al extremo, porque vos tenés 75% de personas por debajo de 38 años que son súper crueles. O sea, cada programa tuyo, si vos no tenés la suficiente creatividad, te destruyen y te dejan solo. Entonces tenés que estar en esa selva constante de Animal Planet. Y por otro lado, tenés 7, 8 canales abiertos para un país tan chico. Entonces,
es como que te aparecen 8 leones y hay un solo venadito para comerlo. Entonces, ¿qué haces? Entonces, pero esto no, y encima ahora le agregás COVID. Entonces, si nosotros desde los medios estamos todo el tiempo diciendo qué crisis, wow, tal producto ya no puede vender, wow, se cerró fulano, se cerró Mengán. Entonces, ¿qué sucede? Los pocos leones que tenían ganas de seguir cazando dicen, espera un poco, esta situación es terrible, mejor me voy a camuflar y me convierto en cebra, no sé. O sea, realmente creo que hay que transmitir un ambiente más positivo, un ambiente más real, en donde las cosas sí se pueden. Hay que pedir estadísticas, hay empresas que se dedican a saber cuánto venden los supermercados, cuánto venden las despensas. Entonces yo me voy con un ranking de los 40 productos más vendidos y le digo a cada uno, señores, dejen de tener miedo, vengan con nosotros, inviertan. No hay manera de que se mueva absolutamente nada si no se hace publicidad. Es imposible. Entonces, bajarme porque tengo que bajar los costos, bajarme de la publicidad, ¿para qué? Para que sea una guerra de precios y pase a vender el que vende más barato, y ese que vende más barato está sobreviviendo porque no tiene la espalda que tiene el grande. Entonces, realmente yo te diría, es como bajar una línea totalmente diferente, Agustín, ¿verdad? El otro día Eric decía, Pablo, a ver si estás de acuerdo, que también es un momento de grandes oportunidades. Yo también se lo dije a cierta gente que está en este panel hace poco, digamos que es un momento de oportunidades porque de alguna manera, ¿cuánto cliente de repente, quizás en otro momento no tenía la posibilidad de invertir, o la pantalla estaba muy saturada, o mismo algún canal que en otro momento no tenía la posibilidad de competir con otro, en este momento está todo más tranquilo? O sea, es un momento de enormes oportunidades para el que también tiene, digamos, un poco más de audacia y ve la cosa no tan catastrófica como vos estás diciendo, Pablo, ni con tanto miedo, porque esto sabemos que va a pasar y sabemos que ya está obviamente disminuyendo en otros países. Quizás en Latinoamérica todavía estamos con un poco más de incertidumbre porque nos viene el invierno, pero sabemos que para fin de año, sabemos que el 2021 va a ser diferente. Entonces, si estamos viendo acá esto a 2 o 3 meses, yo por lo menos creo, digamos, y creo que coincidimos en eso, Pablo, que es un error estar, me parece que los medios tendrían que aprovechar y no descuidarse, porque no solamente hoy competimos con la TV abierta, hoy no solamente el rating, digamos, es solamente 5 o 6 canales o 2 o 3 canales como era antes. Hoy también competís con un mundo digital que, digamos, están todos los chicos haciendo videos en TikTok a la noche y no hay forma que te vean, ¿eh? No hay forma que te vean porque van a ver esos videos de TikTok. O sea, y son muy divertidos, esa es la realidad. Pero no te creas, porque podés, justo como dijo Eric, que es un momento de oportunidades, es el único momento donde, primero, la televisión es la única generalista y, como dijo Pato, que habla el lenguaje de la familia completa. Entonces, vos tenés un canal de comunicación hoy que está llegando a toda la familia, pero que es importante también no dejar de lado, vos dijiste, no competimos contra la televisión abierta solamente, tenemos multiplataformas. Hoy, estadísticamente, al menos, cada persona tiene al menos un device adicional, además de la televisión. Tenés o el celular o una tableta o 2 celulares o la computadora mientras estás viéndolo. Entonces, los contenidos que vos generás, que pueden ser claramente brandeables, si tenés nuevos anunciantes que necesitan que tienen determinado presupuesto y se los puedes hacer a medida, además de poder acceder a ese tipo de contenidos originales, también puedes tener contenidos multiplataformas, porque hoy el consumo digital creció exponencialmente. Entonces, a ese TikTok le podés llegar con tu propio contenido de televisión abierta y generas una atracción y haces una cross promoción de plataformas. Hoy está esa solución. Entonces, justamente aprovecha esa tendencia hacia el device digital para llevarlos a la televisión. El otro día
El otro día a Marcela le presenté un contenido que le encantó, que justamente hoy tenés a los chicos muy pegados a la Xbox o a la Play. ¿Cómo sacarlos de la Play? No los saques. Generamos un contenido con ellos en la Play. Y estamos desarrollando y trabajando contenidos que hacen hoy a la realidad y te muestran la realidad en tu casa. Sí, sumarte a los hábitos y no competir contra ellos porque va a ser imposible. ¿Qué formato, Michelle, ya que sos experta, digamos, en todo este tipo de formatos, qué formatos son los que más se adaptan a la situación en la que estamos? O sea, ¿cuáles son los más adaptables a tu modo de verlo, ¿no? O sea, que para un canal que está buscando ahora, bueno, quiero hacer un contenido que evidentemente se adapte a esta situación y que también me dé rating porque obviamente es una realidad. Bueno, si tuviera la fórmula... Pitching te dura 1 hora, te aviso. Sí, por eso. No, voy corto porque mi poca capacidad de resumen. Pero, a ver, 5 primeros formatos. No voy a hacer de esto algo comercial, lo voy a hacer general en términos. Claro, no, pero a nivel general. Sí, a ver, como decíamos recién, todos estamos aprendiendo, no es algo que, estudiaste qué sirve para la pandemia, estamos todos aprendiendo y todos los días aprendo algo nuevo y me sorprendo con algo nuevo. Y ciertamente, cuando vos crees que algo se puede aplicar, te sorprendés con la creatividad que viene desde otro lado, porque algunos formatos como el Yo Me Llamo, como Masterchef, como Dilo o No Til, Trato Hecho, que en el caso de Paraguay no se hizo, se pueden adaptar. También hay contenidos que venían, como te decía, para un lado y lo desarrollaste y lo adaptaste, que son contenidos, hoy básicamente lo que necesitamos en las pantallas, que la prioridad, como decía Pato, la emergencia era cubrir noticias y los vivos, y el prime time, que eran los horarios de mayor facturación, lo cubrían con huecos de contenido enlatado de librería solamente para salir de la emergencia, pero canales productores como Canal 13 o Canal 10 en Uruguay van a tener que tarde o temprano volver a la producción original, con o sin limitaciones del COVID. Entonces, ¿qué soluciones? Justamente las conversaciones que hoy estamos teniendo es, ¿qué soluciones? No quizá para hoy, o pasado mañana producir, pero de acá a 3 o inclusive a 6 meses, porque no va a cambiar mucho la situación, porque se sabe poco el comportamiento del virus, vamos a tener que volver al piso con protocolos, resguardados, con un crew más limitado, con presupuestos mucho más limitados y ser eficientes al momento de usar ese dinero que te está entrando, cómo lo alocas. Entonces, cuando vos vas a ese tipo de situaciones tenés que estar preparado y ese tipo de contenidos tiene que cumplir ciertas características. Entretener y salir un poco del COVID per se, entretener, ser de bajo costo, pero atractivo para las marcas de manera que se pueda brandear. Nosotros, un formato como Masterchef tiene algunas limitaciones de brandeo y por eso el éxito, porque tiene determinados alineamientos. Hoy necesitas quizá un Masterchef más adaptado a la situación actual, o quizá otro tipo de formatos y ya va a haber tiempo para los gran Masterchef. Entonces, hay distintos tipos de contenidos. Sí, va a haber salida a todo esto. Bueno, la verdad que está buenísimo, tenemos 1000 temas todavía que hablar. Palo se tiene radio ahora, así que por eso tenemos que ir cerrando. Quería empezar con él. Palo, digamos, algunos me parece que fue tan importante todo lo que estuviste, digamos, comentando desde toda tu experiencia y obviamente también de tu habilidad en cuanto a medios. ¿Cómo decís que tiene entonces digamos, cuál es tu fórmula anticrisis? Porque veo que lo tenés muy elaborado, digamos. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un medio, digamos, pensando en esto y sabiendo de que esto va a tener solución? Porque eso lo sabemos, simplemente que no sabemos cuánto tiempo, digamos, va a llevar a encontrarlo, ¿no? Agustín, mira, no sé si es una solución, pero es ser más humanos, priorizar a los clientes, a las personas, estar con ellos. Después de tantos años, mira, tengo 52 años, comencé a los 16 años a vender radio, a los 20 a vender televisión. Me sigue pasando, Agustín, que me encuentro con gerentes, con dueños de empresas, con brand manager que me dice, qué bueno que me visites, qué bueno que me saludes, qué bueno que estés conmigo. O sea, realmente, Agustín, tenemos que dejar de sentirnos en una guerra comercial.
tenemos que aprender a cuidarnos, a entender que nació el bebé el bebé de la gerenta general, a entender que tiene dengue el productor, el gerente de ventas. O sea, tenemos que ser más humanos y cuidar los detalles y dar sin pensar, porque si yo tengo, gracias a que yo le escuché a mis hijos, rompimos, te cuento algo muy lindo para mí y para mi familia. Este sábado rompimos un récord en YouTube, tuvimos más de 105,000 personas viendo en vivo el conejo, solo en YouTube. En otra época, yo iría a cada uno de los clientes y le digo, che, hermano, te estoy regalando 100,000 nuevos televidentes, pagame más. No, hoy tengo que ver cuáles son las locuras que puedo hacer en todas las plataformas para hacerte sentir bien. Después hablemos de los resultados. Te digo, con mucho miedo le pregunté a un cliente nuevo que entró hace un mes, que también fue muy loco porque en plena pandemia entró un cliente invirtiendo muy, muy bien. Y como yo siempre hablo con ellos todos los lunes, le pregunto, contame qué tal te va, ya pasaron 3 semanas, era casi con un poco de temor que me diga, che, ¿sabes qué? No, me dice, mira, con todo el problema que tenemos, llegamos a 4,000 de los 11,000 negocios que teníamos que haber llegado, pero superamos la meta. ¡Wow! O sea, realmente qué lindo poder generar un proyecto en donde no sos vos el que estás ganando. No es que ganaste en rating, te pones una medalla, no es que facturaste más, qué genio sos. No, a todos nos va bien, Agustín. Creo que ese es el camino. Buenísimo, la verdad que me encanta el mensaje que estás dando, Pablo, es muy constructivo para nuestro mercado, específicamente, digamos, que es lo que creo que tenemos que de alguna manera poner énfasis, digamos, en que los medios sigan vibrantes, más allá de que es cierto que es un momento bastante delicado, pero somos medios de comunicación, vendemos entretenimiento, vendemos magia, o sea, no podemos olvidarnos de eso nunca, me parece a mí por lo menos, es mi forma de ver las cosas. Pato, digamos, va a ser un año, van a estrenar Got Talent, era un año ya que se preparaba Canal 10, realmente muy lindo todo lo que están haciendo, uno lo ve de afuera, digamos, yo no tenemos la señal acá en Paraguay, pero uno ve en redes, yo monitoreo todo el tiempo lo que están haciendo y se ven proyectos muy interesantes que también son aplicables a Paraguay porque son mercados muy similares en cuanto a presupuestos, son mercados muy parecidos en cuanto a estructura, siempre de dineros, de costos, de costos de producción. Así que bueno, este año igualmente ustedes van a lanzar lo que tenían pensado, digamos. Sí, vamos a lanzar todo lo que teníamos pensado. Ahí hay un Masterchef también con Endemol. Hemos lanzado en octubre del año pasado, en noviembre, una franquicia que en realidad es muy argentina, pero la replicamos en un momento donde estábamos empezando las vacaciones de verano, en elecciones y demás, ya polémica en el bar. En Paraguay se hizo, Pato. Bueno, estamos teniendo un éxito increíble, ya estamos ahora 2 veces por semana, y es un lugar donde los anunciantes han encontrado esto, que hablábamos un poco de la humanidad, ¿no? El poder tener un vendedor, un comunicador que les venda su contenido con amor, ¿no? Y de una manera un poquito menos estática que a lo mejor en un formato. Y sí, y después seguiremos viendo, según cómo sigue todo, cómo encarar el año que viene. Pero bueno, estos big shows que teníamos para este año ya estamos trabajando. O sea, nos tomó este rato, por decirlo de una manera, del mes de abril, reacomodarnos y ver dónde estábamos, pero sí, vamos a estar lanzando. Bueno, son buenas noticias porque, bueno, no solamente el mercado uruguayo es bastante parecido al mercado paraguayo en tamaño o en inclusive financiamiento. Creo que aquí tenemos seguramente más canales que de aire, y de alguna manera eso es lo que explicaba Pablo, que dificulta un poco la torta, pero en general en volumen es muy parecido, y no solamente eso, sino que la situación del COVID es muy parecida a la de Paraguay y a la de Uruguay. Estamos muy iguales en casos, muy iguales en la situación que básicamente acá no se ha desbordado igual que en Uruguay, se ha tratado todo muy a tiempo en ambos países. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos muy similares, por eso es importante conocer la experiencia de Canal 10, saber los planes, saber cómo lo están encarando, porque de alguna manera
ahora es como que esta información nos sirve a todos. Bueno, Marce, me quedo muy contento también de que estés hablando con Michelle de fortalecer el Prime con entretenimiento en el 2020. Nos vamos a quedar todos contentos. Son buenas noticias, pero yo no es porque quiera hablar de un canal o otro, porque la verdad que tengo muy buena relación con la mayoría de los canales, igual que Palo, digamos, hemos trabajado. La verdad que a mí, como productor independiente, me gusta y quiero que la industria esté bien. O sea, quiero que todos estén bien, porque si todos estamos bien, es lo que dice Palo también, salir un poco de nuestros ombligos, porque realmente la industria la hacemos entre todos. Si a la industria le va bien, nos va a todos bien. O sea, no hay duda en eso, ¿no? Pero bueno, Marce, el mensaje como final para todos es lo que dice un poco Pablo, es no tener miedo. Por ahí todos paramos un poquito porque nada, fue algo tampoco menor. Fue para entender qué pasó, ¿no? Sí. Claro, pero nada, enseguida entender que con esto vamos a tener que trabajar por ahí por mucho tiempo, es una nueva forma de producir. Yo creo que abrió muchas oportunidades. Yo tengo casos así maravillosos de haber hecho streaming, de entrar por ahí mucho más en el gaming, de ver cómo poder, no sé, llevar una obra de teatro en la tele. O sea, hubo mucha apertura, películas nacionales, trabajar mucho también lo nacional, porque yo creo que es un contenido que también se valoriza mucho, la gente quiere ver las historias propias. Y eso está bueno. Entonces, cuando me preguntas si sí, hay un montón de plataformas y todo que compiten contigo, pero también está bueno no solo ver las noticias del COVID, es ver un poco cómo está cada uno de los sectores llevando esto adelante, ¿no? Y después es fundamental el trabajo con los clientes, son los mejores socios. Y te digo, te sorprenden mucho también, o sea, esto es un trabajo creativo todo el tiempo. Entonces yo creo que el mensaje es eso, o sea, no parar, es seguir, el cambio está bueno y nos generó oportunidades a todos, inclusive te digo con las figuras, para ellos fue un tema también hacer los programas desde su casa. Yo recalco mucho eso porque fue mucha predisposición de todos, o sea... y aparte también nos está dando ideas de cómo producir. No se olviden que dentro de poco va a venir ya el 5G y ya nos estamos adaptando a todos producir a nivel remoto, que eso es lo que va a traer el 5G. O sea que de alguna manera fue un ensayo de lo que viene y que también va a permitir a los medios bajar costos y presentar novedades, como por ejemplo hoy estar haciendo una llamada entre personas de distintas partes de Latinoamérica, digamos, y estamos hablando como si estuviésemos juntos. Así que de alguna manera la tecnología también nos trae estas novedades. Bueno, Michelle, también para cerrar un poco con vos, lo bueno es que estás teniendo proyectos con todos los canales, también nos comentaste un poquito, digamos, ojalá que Telefuturo también siga avanzando con los proyectos que tenían con ustedes, formatos muy grandes que estaban por estrenar, y que seguramente ahora también se va a mover un poco todo eso, como decía Marcela, a todos nos asustamos en un principio, también estamos preocupados porque no sabemos qué pueda ocurrir, pero la realidad hoy es de que nuestros países están bien y eso nos permite por lo menos tener un impulso en este momento, ¿no, Michelle? Sí, claro. Y mira, estaba pensando recién con qué cerrar y hay una situación que me parece muy linda traer. Es que tanto Uruguay como Paraguay tienen algo en común en los últimos años de historia de televisión. Yo creo que MasterChef en los dos países marcó un antes y un después en la producción local. Me acuerdo con los interlocutores de cada país, era como algo imposible el momento que lo empezamos a hablar, decir, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y miren hoy donde están parados, en uno 4 temporadas, en el otro 5, y son ejemplos al mundo de cómo con presupuestos de la magnitud que hacen un gran show y no tiene nada que envidiarle a países con economías de escala 5 o 10 veces más grandes. Y son elogiados por una de las más grandes productoras. Entonces, yo creo que saco dos cosas. Uno, el gran aprendizaje que todo esto nos va a dejar. Como todas las crisis, esto trae oportunidades y aprendizajes. De la crisis de las .com salieron Instagram, Facebook, Zoom, por eso estamos acá comunicados. Y yo creo, entre otras. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje va a ser un poco lo que pasó antes. Hace 10 años nunca hubiéramos pensado que ni en Uruguay ni en Paraguay se podía hacer un programa como MasterChef, que es uno de los programas más grandes en la historia del entretenimiento. Y hoy lo hacen de una manera que me enorgullece. Entonces,
creo que están pudiendo claramente los canales, la productora de Palo están logrando cosas inimaginables que se pueden hacer buenas cosas con limitaciones y si antes teníamos presupuestos limitados, ahora son más desafiantes y lo podemos lograr y lo vamos a lograr. Entonces, en el new normal, porque cuando volvamos a producir no va a ser igual que antes, vamos a haber aprendido mucho y de manera muy eficiente a producir y hacer aún mejor tele. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir tantas experiencias. Creo que alguien se fue. Sí, yo vi que desapareció. Marcela. Pero ahí está volviendo. Yo vi que cambió la pantalla y dije, ¿qué pasó? Pero bueno, sí, ahí apareció de vuelta. Bueno, les agradezco a todos. Realmente me parece que hablamos temas importantísimos. Lo bueno de todo esto es que, el live siempre trae algunas cuestiones, de repente el audio de repente se escuchaba un poquito entrecortado en el live, pero eso para la gente que lo está viendo ahora o para la gente que lo quiere ver o ustedes que le quieren decir a la gente que lo vea, inmediatamente nosotros subimos la versión ya más corregida a nuestro canal y a YouTube, a todo, como para que la gente lo pueda ver, y también vamos a hacer nuestro podcast con esta charla porque nos parece que es importantísimo que podamos conocer las diferentes realidades. Me pareció muy rico, en serio, el panel. Es un placer hablar con todos ustedes, me quedaría horas, creo que a todos nos pasa lo mismo cuando hablamos de televisión, eso es lo que da gusto de estas experiencias, y bueno, gracias de nuevo, y bueno, yo creo que hay mucho por charlar, así que es una excusa como para encontrarnos nuevamente en sucesivas charlas, porque es bueno para la industria que hablemos de toda esta realidad y nos proyectemos cómo vamos a salir de esto, porque ya vemos una luz en el horizonte y los medios no tienen que parar, así que muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima, gracias. Gracias, Agustín, gracias a todos. Gracias por invitarnos. Gracias a todos, un placer realmente poder compartir esto. Pienso así rápido nada más y tantas cosas, ¿verdad? Michelle, que la quiero tanto, hace tantos años, Canal 13, que entregué en mi vida mucho tiempo, Uruguay, que papá ama, vivió, tienen la sangre Uruguay y me emociona muchísimo. Y Agustín, sabes lo que te quiero, así que gracias por este panel, todo lo mejor. Chao a todos, muchas gracias. Gracias. Chao.